Empecemos con un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Como aparece en las series Previously, la clase anterior tratamos de darnos una idea de qué era termodinámica a través de un análisis rápido de las 4 leyes de la termodinámica y llegamos a la conclusión de que la termodinámica estudiaba sistemas en los cuales la temperatura era una variable importante, la energía, particularmente cuando se transfería en forma de calor, era una cantidad importante y la entropía también. A partir de ahí vimos que teníamos que estudiar sistemas principalmente macroscópicos y que la termodinámica era algo lo suficientemente amplio y general como para poder ser aplicado a una gran diversidad de materiales. Elementos, sustancias en estado sólido, líquido, sustancias magnéticas, un montón de radiación térmica, un montón de aplicaciones. Después vimos algunas definiciones generales, cómo se modela típicamente un problema termodinámico. Ahí identificamos lo que llamamos el sistema, que es la parte del problema termodinámico sobre la que nosotros hacemos foco, la que queremos estudiar. Todo lo que está dentro del universo y que puede interactuar con ese sistema es lo que llamamos el entorno, y separa esas dos cosas el límite. El límite puede ser algo físico real, la superficie de algún material, o puede ser algo imaginario, un volumen de control que elijamos por conveniencia para el estudio del sistema. Vimos algunas propiedades para los sistemas. Vimos que los sistemas se podían clasificar como sistemas simples cuando no había efectos de campos externos, cuando no había tensiones, cuando la existencia de superficies no era algo importante para el estudio del sistema, etc. Vimos también que los sistemas se pueden clasificar en función de cómo varían sus propiedades en el espacio, en sistemas homogéneos cuando las propiedades son uniformes y heterogéneos en el caso contrario. Y después también los clasificamos teniendo en cuenta cuántos componentes tiene. Si el sistema tiene un único componente, es un sistema monocomponente; si tiene más de uno, es multicomponente. También clasificamos los sistemas en cuanto a la interacción con el entorno. Si el sistema intercambiaba materia con el entorno, era un sistema abierto; si no intercambiaba materia, un sistema cerrado. Y dentro de los sistemas cerrados hay un subconjunto que son los sistemas aislados, que no intercambian nada con el sistema, energía, partículas, nada, están completamente aislados. Si los sacamos del entorno, no nos enteramos que pasó nada en ese sistema. Asociados a los sistemas, uno ve que hay configuraciones particulares que llamamos estados. Cuando uno toma un sistema y espera suficiente tiempo, observa que las características del sistema pueden evolucionar, pero eventualmente llegan a una cierta configuración que no cambia con el tiempo. Esa configuración es lo que llamamos estado. Y dentro de los estados hay dos grandes tipos de estados: los estados de equilibrio, donde las variables no cambian en el tiempo y no hay ningún flujo entre el sistema y el entorno. No están ingresando partículas, no está ingresando energía, nada. Eso es un estado de equilibrio. Si hay un sistema en el cual las variables permanecen sin cambiar en el tiempo, pero estoy intercambiando algo con el entorno, el sistema está en un estado estacionario. No cambia en el tiempo, pero hay intercambio de alguna cantidad. Para estudiar los sistemas utilizamos variables que se llaman variables de estado. ¿Qué variables se eligen para estudiar un sistema en particular? No es en principio una cosa sencilla. Para los sistemas simples vimos que si teníamos una cantidad fija de materia nos alcanzaba con 2 variables, típicamente presión y volumen, o presión y temperatura, o volumen y temperatura. Si no tenemos una cantidad fija, necesitamos 3 variables porque tenemos que especificar además el tamaño del sistema. Ahora, si el sistema es complejo, es posible que necesitemos recurrir a otro tipo de variables, a una variable que describe el estado eléctrico o el estado magnético o lo que fuera, dependiendo de las interacciones que estén jugando ahí. Lo importante es que las variables suelen clasificarse o se eligen de tal manera de poder hacerlas caer en 2 categorías principales: variables extensivas, que son aquellas que dependen del tamaño del sistema, y variables intensivas, que son independientes del tamaño del sistema. Tienen un valor punto a punto, tienen un carácter local, y si duplicamos el tamaño o triplicamos o cambiamos el tamaño del sistema, su valor no cambia. Mientras que las extensivas escalean como el tamaño del sistema. Siempre hay que hacer una salvedad en este tipo de problemas. Nosotros estudiamos sistemas macroscópicos y cuando medimos las cosas o determinamos las variables, las queremos determinar en regiones chiquitas. Bueno, esas regiones chiquitas son chiquitas
en referencia al sistema, pero lo suficientemente grandes como para que una cantidad macroscópica tenga sentido. No podría medir la temperatura en una región tan chica que haya unos pocos átomos. Entonces, cuando hablamos de homogeneidad o de carácter local de las variables intensivas, tenemos que tener en mente esa salvedad de que son chiquitas, pero macroscópicas todavía. Hay una serie de cantidades termodinámicas que son importantes y las llamamos cantidades que son funciones de estado. Esas cantidades son importantes porque su valor es independiente del camino por el cual hayamos llegado a un estado. Dependen exclusivamente de las coordenadas del estado. No todas las cantidades termodinámicas cumplen con esa propiedad que parece deseable para cualquier propiedad que uno vaya a trabajar matemáticamente, pero hay algunas que son importantes físicamente y no tienen esa propiedad matemática, típicamente el trabajo y el calor. Vamos a entrar en esos detalles dentro de un par de clases cuando veamos la primera ley, pero no todas las cantidades son funciones de estado. Nos vamos a tratar de concentrar en las que sean función de estado porque es más sencillo todo el tratamiento matemático. Reconocemos las funciones de estado analizando el diferencial. El diferencial de una función de estado es exacto. Entonces, si encontramos alguna cantidad termodinámica que podamos armar con algún procedimiento y que descubramos que su diferencial es exacto, podemos saber que va a ser una función de estado y buscarle un significado físico, una interpretación o alguna utilidad. Después hablamos de procesos, que eran los recorridos que pueden hacer los sistemas en su universo de estados. Cuando tenemos secuencias de estados, los sistemas experimentan un proceso. Dentro de todos los infinitos posibles procesos, hay dos que son particularmente importantes. Uno, los procesos cuasiestáticos, que son secuencias de procesos que están infinitesimalmente cerca de estados de equilibrio. Son procesos ideales, pero que tienen la ventaja de que los podemos graficar en el espacio de coordenadas y son útiles para hacer todo tipo de cuentas. Otros procesos importantes son los procesos cíclicos, o los ciclos simplemente, que son procesos que empiezan y terminan en el mismo estado. Después de toda esa cantidad de definiciones, y dimos una definición más, que fue la de sustancia pura simple. Es una sustancia que tiene una composición química definida, no necesariamente es un elemento, puede ser un compuesto, pero que tiene que tener una relación entre sus componentes fija y que tiene además la propiedad de que esa composición es uniforme en todo el sistema. Eso es una sustancia simple, y vimos que las sustancias simples, como decía hace un ratito, se describen con dos variables y tenemos una cantidad fija, y estudiamos más o menos cómo era la fenomenología de eso, la idea de una ecuación de estado que vinculaba a las tres variables típicas con las que uno describe una sustancia simple, la idea de una superficie en el espacio tridimensional que describe los estados accesibles a ese tipo de sistemas, y analizamos un poco a través de una serie de identidades matemáticas todas las derivadas parciales que podíamos calcular con esas variables. A partir de esas derivadas y por las identidades matemáticas vimos que había solo dos independientes, el resto se podían relacionar, y definimos dos cantidades que son importantes y que son el coeficiente de expansión térmica, alfa, 1 sobre b de b a dt a p, es una cantidad intensiva, es el cociente, entre comillas, de dos cantidades extensivas, y que mide cuán susceptible es el sistema a los cambios de volumen inducidos por cambio de temperatura a presión constante. Y la otra cantidad era la compresibilidad isotérmica. Vamos a ver que hay otras compresibilidades, que es menos 1 sobre b de b a dp a t, y esto es como un complemento de la otra cantidad. Describe cómo el sistema responde a los cambios de presión a temperatura constante. Terminamos relacionando estas dos cantidades con el cambio de volumen arbitrario en un sistema entre dos estados, y eso nos dio una especie de ecuación diferencial que había que integrar para encontrar la expresión de la ecuación de estado del gas. Ustedes después la aplicaron en los ejercicios a una sustancia líquida, para las cuales había formas específicas para alfa y kappa, y trabajando con eso pudieron encontrar las características de esa sustancia. Estas cantidades, junto con la capacidad calorífica y la dependencia entre sí de las variables de estado, permiten caracterizar completamente a un sistema. Entonces, conocerlas experimentalmente o a través de un modelo nos permite tener toda la información termodinámica del sistema. Eso fue más o menos todo lo que vimos, condensado en 5 minutos. Podría haber sido más corto de lo que llegó la otra vez, pero bueno.
Evidentemente hay que ir más lento al principio. En la clase de hoy también vamos a tener 3 bloques. En un primer bloque vamos a discutir con un poco más de detalle la ley cero de la termodinámica. En el segundo bloque vamos a explorar un poco las fases que aparecen en una sustancia pura simple. Y en el último bloque vamos a ver el modelo del gas ideal. Vamos a partir de resultados experimentales, construir ese modelo y ver cómo ese modelo da pie a la escala de temperatura de los gases ideales, con lo cual vamos a conectar el último bloque con el primero, que es la idea de temperatura a través de la ley cero. ¿Hay alguna pregunta o algo que haya quedado de la vez anterior que quieran que charlemos ahora o arrancamos ya con el programa de hoy? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces empiezo refrescando la ley cero, el enunciado de la ley cero. Si dos sistemas están en equilibrio térmico, con un tercer sistema, también estarán en equilibrio entre sí. Podríamos hacer una especie de esquemita. Tenemos un sistema A y un sistema B, separados por un cuerpo que no permite que estos dos sistemas se equilibren entre sí térmicamente. Y si estos dos cuerpos están en equilibrio con un tercer sistema, cada uno por separado, lo que dice esta ley es que si nosotros sacamos estos dos sistemas y los ponemos en contacto térmico, no va a pasar nada, van a estar en equilibrio térmico. Es una ley que parece medio sonsa, ¿no? Honestamente, uno dice, ¿para qué hace falta esto, que esto sea una ley de la termodinámica? De hecho, nos resulta un poco trivial porque ya tenemos incorporado intuitivamente que este concepto es así. Pero no es un concepto que necesariamente tenga que ser así. Hay otras relaciones distintas a equilibrio térmico que no verifican una especie de principio de equivalencia similar a este. Por ejemplo, imaginen que pensamos en la relación forman una mezcla inerte. Entonces yo digo, hidrógeno, que sería el sistema A, forma una mezcla inerte con argón. El hidrógeno es un gas, el argón es otro gas, el argón sería nuestro sistema C. Que formen una mezcla inerte quiere decir que los mezclo a esos dos gases y no hay ninguna interacción entre ellos, o no hay ninguna reacción importante. También podría encontrar otro sistema, un sistema B, que es oxígeno gaseoso, y podría decir exactamente lo mismo. El oxígeno forma una mezcla inerte con el mismo sistema C. Sin embargo, hidrógeno y oxígeno no forman una mezcla inerte, forman una mezcla explosiva. Si lo junto y le agregamos una chispita, tenemos problemas. O sea que lo que parece sencillo e intuitivo para el equilibrio térmico no lo es para otro tipo de relaciones. De hecho, podríamos decir también, no sé, un número A es mayor a un número C, un número B también es mayor a un número C, pero no necesariamente el número A va a ser mayor al número B. Estoy repitiendo el mismo argumento lógico con distintas relaciones y en algunos casos se verifica esta especie de equivalencia y en otros no. Entonces esto parece sonso, pero no lo es tanto. Sí. ¿Esta ley es como un principio como que se toma como verdad o de alguna manera se demuestra esto? Me preguntan si esta es una ley que es un principio o se puede deducir de alguna manera, y no, es una ley.
Digamos, en la estructura lógica de la termodinámica hay 4 leyes, la ley 0, la 1, la 2 y la 3, y eso se toma como un principio indemostrable a partir del cual construimos toda la estructura lógica de la termodinámica. Es un principio que de alguna manera se deduce a partir de la experiencia, no es caprichoso, responde a hechos empíricos, pero no se puede demostrar. Bien, entonces analicemos un poquito más esta ley para sacarle un poquito más el jugo. Como curiosidad les comento que el nombre 0 es medio raro, porque esta es la ley más joven de las 4 leyes de la termodinámica, es de 1931. Antes de esta ley se formularon la primera, la segunda, la tercera, y recién después de la tercera, estudiando un poco la estructura lógica de esto, se dieron cuenta que necesitaban incorporar esta ley también para que todo el edificio conceptual tuviera sentido. Y para acomodar las cosas, y porque lógicamente, como uno parte de la idea de temperatura y esta ley nos permite formalizar el concepto de temperatura, se le puso el nombre de 0 porque es como la primera ley con la que tenemos que empezar a trabajar. Así que es algo no del todo evidente. Cuando hablamos de la ley 0, el sistema C típicamente lo pensamos como el termómetro. Un termómetro es un aparato que utilizamos para determinar temperaturas. Tomamos alguna propiedad de algún sistema y asociamos un número a esa propiedad, y lo que hacemos cuando medimos las temperaturas de 2 cuerpos es poner en contacto nuestro termómetro con el cuerpo al que queremos medir, leemos el valor que nos indica la escala, y si hacemos eso mismo con otro cuerpo y el valor que obtenemos es el mismo, en base a la ley 0 podemos decir que esos 2 cuerpos estarían en equilibrio térmico si yo los pusiera en contacto térmico. Esa es un poco la idea. Desde ese punto de vista, la ley 0 nos permite formalizar el concepto de termómetro a partir de esa identificación que es relativamente simple. Lo que por ahí es un poco más sutil es cómo uno puede deducir a partir de esto la idea de temperatura, la necesidad de una cantidad termodinámica que sea la temperatura. Y para eso voy a hacer un razonamiento basado en una especie de experimento imaginado, que no van a tener ningún problema en seguir, inspirado un poco en lo que está en el libro de Atkins y en otro libro que no puse en la bibliografía, pero es un libro muy bueno, que se llama Un curso de termodinámica de Joseph Kestin. En los 2 libros está descrito más o menos el mismo argumento, e incluso hay una justificación más rigurosa o más matemática de este argumento que les voy a comentar ahora, por si alguno quiere explorarlo más allá. Para desarrollar esta idea voy a recurrir a 3 sistemas, como requiere la tercera ley. Vamos a pensar en un sistema 1 y un sistema 2, que son los 2 sistemas simples y sustancias puras. Tengo una cantidad fija de materia en cada uno de ellos, básicamente para poder describirlos con 2 variables. Hago este requisito, no es nada extraordinario lo que estoy pidiendo. No necesariamente tienen que ser los mismos estos sistemas, pueden ser totalmente diferentes siempre que cumplan con esta condición. Entonces, lo importante de acá es que voy a usar 2 variables para representar o para describir estos sistemas. Y después tenemos un sistema 3, que va a ser nuestro termómetro, aunque todavía no está muy bien definido qué es un termómetro, si partimos solo de la ley 0, pero abusemos un poco de la notación y digamos que lo llamamos termómetro. Entonces, el experimento que vamos a inventar es el siguiente. Vamos a decir, primero considerando los sistemas 1 y 2 como sustancias simples y puras, y si describimos todo con las variables P y B, los estados del sistema 1 los voy a poder representar en un diagrama con las variables P1 y B1. En general,
como tengo dos variables independientes, cualquier punto que yo ponga en este diagrama es un estado posible para ese sistema. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo fijo para el sistema 3 un estado A fijo y lo pongo en contacto con el sistema A? Con el sistema 1. Lo pongo en contacto térmico. Espero que se equilibren. A través de este experimento, la independencia que tengo entre estas dos variables P1 y B1 desaparece, porque estoy poniendo un vínculo al sistema. Le estoy diciendo, no podés variar de cualquier manera. Tenés que estar en equilibrio térmico con el sistema 3, que tiene un estado fijo A. Eso hace que si de alguna manera nosotros controlamos la presión del sistema 1, el volumen va a estar absolutamente determinado a través de ese vínculo. Por ejemplo, si supusiéramos que la presión P1 es esta, podríamos llegar a tener un punto ahí. El sistema, para estar en equilibrio con el sistema 3, va a tener que tener este volumen, no puede tener cualquier otro. ¿Sí? Si cambiáramos el valor de presión, fijáramos la presión del sistema 1 en otro valor, un valor más bajo, lo más probable es que haya otro valor de volumen para que el sistema esté en equilibrio con el mismo estado del sistema 3. Digamos que es un punto acá. Estoy inventando una curva, por supuesto. Si sigo haciendo esa construcción para otro valor de presión, bueno, tendré otro punto y así puedo continuar hasta darme cuenta que hay una curva que une todos esos puntos y que es la curva que corresponde a los estados del sistema 1 que están en equilibrio térmico con el sistema 3 en el estado A. Eso lo voy a llamar, poniéndole la etiquetita a esta curva de que estos estados corresponden al equilibrio con el sistema 3 en el estado A. Esta variable tita va a quedar clara en pocos minutos más qué es. ¿Sí? ¿Me siguieron? Perfecto. Ahora digamos que el sistema 3 lo pongo en un estado B, distinto del estado A. Y repito todo este procedimiento. Probablemente va a pasar algo parecido, pero como el estado B es distinto del estado A, los puntos que describan el equilibrio del sistema 1 con el sistema 3 no van a estar en esta misma curva, sino que van a estar en otra curva. Digamos, una curva por acá. Tita B. Y si hago lo mismo con el sistema 3 en un estado C, distinto de A, distinto de B, tengo otra curvita por ahí. ¿Sí? Todos me miran con cara de, este nos está engañando, en algún momento nos va a decir algo. ¿Dónde está la trampa de esto? Bueno, no hay trampa, no hay trampa. Hagamos algo parecido, pero conectando al sistema 3 con el sistema 2. O sea, vamos a un diagrama en el espacio del sistema 2, presión 2, volumen 2, y de vuelta hacemos sistema 3 en estado A, contacto térmico, con 2 y equilibrio. Bueno, si el sistema 2 es diferente al sistema 1, tendremos otra familia de curvas diferentes, pero existirán curvas repitiendo ese mismo procedimiento. Digamos que esas curvas pueden llegar a ser 3 curvas así. Esta es la de tita A, esta es la tita B y esta es la tita C. ¿Sí? Bien. Ya estamos. Casi estamos. ¿Qué podemos decir ahora? La generalización que nos permite hacer la ley 0 es que si elegimos para el sistema 1 cualquier estado que esté en la curva tita A, sea cual sea, y cualquier otro estado que esté en la curva tita A del sistema 2, si ponemos en contacto al sistema 1 y al sistema 2, en esas circunstancias
no va a haber nada, no va a pasar nada, van a estar en equilibrio térmico. ¿Sí? Lo mismo si elijo cualquier estado de esta curva y cualquier estado de esta curva. No si mezclo, ¿no? Si elijo un estado de esta curva y elijo un estado de esta otra curva, tita A y tita B, ahí la cosa no funciona. Porque no puedo decir que 1 y 2 estaban en los dos casos en equilibrio térmico con 3. Pero sí se usa la misma etiquetita. Y los sistemas 1 y sistema 2 son sistemas arbitrarios inventados que no significan nada. Podría repetir este procedimiento con absolutamente todos los sistemas del universo. Eligiendo un solo sistema 3 y después todos los posibles sistemas, podría hacer esto y descubrir que hay curvas para cada uno de los sistemas que tienen una misma etiqueta correspondiente a un mismo estado del sistema 3 y que cualquier combinación de estados de cualquiera de esos posibles sistemas van a estar en equilibrio térmico si yo los elijo convenientemente. Es un descubrimiento más que interesante. Lo único que nos falta hacer es convertir estas cantidades en números. Si esto, en lugar de llamarse tita A, fuera un número, tenemos una propiedad común a todos esos sistemas que nos permite descubrir si esos sistemas van a estar en equilibrio térmico o no. Esta cantidad es la temperatura, ni más ni menos. Lo único que nos falta es inventarnos una escala, es decir, elegir alguna propiedad del sistema 3 y convertir esa propiedad con alguna fórmula matemática en un número. La longitud, si es un tubo con mercurio, el volumen, si es un gas, una tensión, si es una termocupla, lo que fuera. Cualquier propiedad medible que tenga una característica monótona que no permita que se solapen estados que no estén en el mismo equilibrio térmico, nos permite darle un numerito a cada una de esas cosas y esas cosas van a ser la temperatura. ¿Se entiende la idea? ¿Nos convence? Y todo basado en la ley cero. Ni más ni menos. El argumento matemático para desarrollar todo esto es describir estas cosas a través de funciones, digamos, decir que el vínculo que me relaciona P1 con B1 es una determinada función matemática, esta es otra, y viendo las propiedades de esas funciones uno llega a encontrar una función temperatura, pero no cambia la física del argumento. Este era el primer bloque relacionado con la ley cero. En el último bloque vamos a partir de una determinada propiedad, definir una cierta escala, concretar esto en un ejemplo específico. Vayamos entonces al segundo bloque, que es el estudio o el repaso un poco de las fases de una sustancia pura. Para eso vamos a bajar la pantalla, apagar las luces. Lo que vamos a analizar son las fases de una sustancia pura y simple. En general, lo que se observa es que cuando uno estudia las sustancias puras simples, no siempre esas sustancias están en estados que sean homogéneos. A veces esas sustancias están en estados que son heterogéneos. Pero esos estados heterogéneos, en muchas situaciones, se pueden descomponer en una cantidad de regiones que entre sí son homogéneas. Cada una de esas regiones se las llama fases. Según la definición que está ahí, una fase es cada una de las partes homogéneas con límites claros en las que puede dividirse un sistema heterogéneo. No siempre se da, pero en algunas situaciones se da eso. El ejemplo más sencillo que uno puede pensar es, en un vaso tengo agua y hielo, ese es un sistema heterogéneo, es una sustancia pura porque esa agua tiene una composición química definida. Si nos paramos en cualquier zona de ese sistema, la composición es la misma, es uniforme, pero las propiedades no son las mismas. En algún lugar la densidad es distinta o el ordenamiento atómico puede ser diferente, pero descubrimos que adentro de todos los bloquecitos de hielo las propiedades son las mismas y adentro de toda la parte líquida de esa combinación también las propiedades son las mismas. Entonces el líquido y la fase sólida son las dos fases que tiene ese sistema en esa mezcla bifásica. Ese es un ejemplo simple, hay un montón de otras fases diferentes, fases sólidas. Bueno, ahora vamos a ir a ese detalle. Además de la idea de fase, es importante
tener en cuenta la idea de estado de agregación, que no es lo mismo que fase. Las sustancias puras simples tienen 3 estados de agregación básicos: el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Cada uno se caracteriza por la descripción que está ahí a continuación de los nombres. El estado gaseoso tiene la propiedad de que la sustancia, cuando está en ese estado, llena completamente el contenedor que la contiene, valga la redundancia. En el caso del estado líquido, la sustancia adopta la forma del contenedor, pero tiene una interfase plana. No es lo mismo que el gas, que no tiene ninguna interfase, sino que presenta una interfase plana, siempre y cuando estemos en presencia de un campo gravitatorio, ¿no? Y finalmente, el estado sólido tiene la característica de que mantiene su forma, ya no se adapta al contenedor, y además tiene la propiedad de que tolera esfuerzos de corte, o sea, esfuerzos de cizalladura, un material sólido como un borrador, el borrador que está acá. Yo lo puedo agarrar y hacerle un esfuerzo de cizalladura, es hacerle fuerza en una parte en una dirección y en la otra, ¿no? Bueno, lo puedo hacer sobre esto. Ahí estoy haciendo un esfuerzo de cizalladura. Estoy tratando de deslizar esta madera en 2 direcciones opuestas, y como esto está en un estado de agregación sólido, resiste eso. En el agua hago eso y no pasa. No lo puedo sostener esa situación. Pero bueno, estos son los estados de agregación, no son las fases. En el estado sólido, típicamente, uno encuentra que las sustancias pueden tener más de una fase. Porque, si bien, digamos, las fases tienen una cierta característica, unas ciertas propiedades homogéneas que pueden ser diferentes entre distintos sólidos. Por ejemplo, el grafito y el diamante son 2 fases sólidas distintas de una misma sustancia, que es el carbono. Tienen propiedades completamente diferentes. Con un diamante jamás podrían escribir sobre un papel, es una de las sustancias más duras que hay. El grafito, por el contrario, es una sustancia muy blanda que se puede deformar, que permite escribir sobre un papel. Esas 2 fases sólidas del carbono tienen exactamente la misma composición, solamente tienen un arreglo microscópico diferente. Porque los materiales sólidos cristalinos tienen la propiedad de que a nivel microscópico presentan una periodicidad, un orden de los átomos que es característico de cada una de las fases sólidas. Si uno cambia ese ordenamiento, puede obtener otra fase sólida distinta. Las fases líquidas tienen un cierto orden, aunque no tienen un orden de corto alcance. En general tienen un orden a primeros vecinos nada más, entre unos pocos átomos. Se forman como especie de clústeres, digamos, de átomos que pueden moverse uno respecto al otro, pero a largo alcance no hay ningún tipo de orden. Mientras que las fases gaseosas ya no tienen ningún orden, tenemos las moléculas o los átomos de esa sustancia totalmente aislados y eventualmente interactuando con una interacción débil o tal vez más fuerte si hubiera una colisión. Pero eso es un poco la microscopía que está atrás de los diferentes estados de agregación de las sustancias. Esas diferencias microscópicas están asociadas a los calores y a las transformaciones entre una fase y otra, porque es posible para una sustancia pasar de un estado de agregación a otro o de una fase a otra. En un sólido donde las interacciones son muy fuertes, las energías son más bajas que en un gas donde todas las moléculas están separadas. Entonces, si nosotros queremos condensar, digamos, hacer que un vapor se convierta en un líquido o se convierta en un sólido, tenemos que eliminar un montón de energía de ese sistema para que logre estar en el estado de mayor interacción sólido. Eso es, la energía que se libera en esos procesos es lo que se conoce como el calor latente de esa transformación de fase. Entonces, para conectar esto con lo de la clase pasada, voy a ir un poco rápido porque estas cosas en general alguna vez las han visto, pero es para uniformar cosas y hay ciertos conceptos que es bueno que los tengamos todos bien en cuenta y con la misma nomenclatura. Esto que está acá es lo que el otro día habíamos mostrado como una especie de sábana, digamos, dijimos que para una sustancia pura las 3 variables que describían a esa sustancia pura y simple vivían en una especie de superficie en el espacio tridimensional. Bueno, esto es esa superficie esquemática para una sustancia normal, en el sentido de
una sustancia que se contrae al solidificar. El agua, en ese sentido, es anómala, no tiene esa propiedad. El agua, cuando solidifica, no se contrae, se dilata, es menos densa, pero para una sustancia normal, esta es más o menos la pinta que tiene esa superficie que nos da, en este caso, para cada valor de volumen y temperatura, la presión que corresponde al estado de esa sustancia. Esta es una figura bastante complicada, digamos. Si tuviéramos que describir matemáticamente esto con funciones, nos llevaría un rato, porque hay cosas bastante complejas, ¿no? Quiebres, curvaturas medio extrañas. Algunas de las cosas importantes para ver aquí son que hay distintos tipos de regiones. Hay regiones donde tenemos una única fase, como esta de acá, donde tenemos una fase sólida, o esta de acá, donde hay una fase gaseosa, o esta de acá, donde hay una fase líquida. Después hay regiones donde tenemos dos fases coexistiendo, como estas de acá, sólido-vapor, líquido-vapor, o sólido-líquido acá, perdón. Cuando tenemos dos fases coexistiendo, hay algo que cambia. Fijando la presión, la temperatura está determinada en esta línea, o en esta línea, o en esas líneas. Hay un vínculo al tener esa coexistencia que me hace perder un grado de libertad del sistema. Y después tenemos incluso en este diagrama una línea única, que se llama línea triple, en la cual están coexistiendo tres fases. La fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Eso solo puede existir a un único volumen, a una única presión y a una única temperatura. La diferencia en este diagrama esto está tomado de un libro de ingeniería y ellos distinguen eso. Un vapor es un gas que puede condensarse para formar un líquido. Un gas, no. Pero esto, bueno, acá está este punto que se llama punto crítico, enseguida vamos a ir sobre eso. Estos son algunos de los detalles que quiero que veamos juntos para ponernos bien de acuerdo. Pero la distinción tiene que ver con eso. Estrictamente, como vamos a ver enseguida, casi que no hay ninguna distinción intrínseca entre estas cosas, porque puedo viajar de esta región a esta región sin pasar por ningún límite extraño. Así que no, tienen nombre distinto, pero no son tan distintos como sugiere el diagrama. ¿Qué más quería decir acá? Rápidamente, para describirlo, ¿cuál es la fenomenología que uno espera si seguimos una línea de temperatura constante, empezando en un volumen grande y una presión baja y vamos aumentando la presión? Para seguir, por ejemplo, si seguimos esta línea de acá, ¿no? Que corresponde, esos son cortes a temperatura constante. Si seguimos esa línea, lo que estamos imaginando es un proceso cuasiestático, ¿no? Que para poder estar en esta superficie, para poder dibujar un punto aquí, tenemos que estar en un proceso cuasiestático. Entonces nos imaginamos que partimos de un cierto volumen y una cierta presión y aumentamos muy poquitito la presión para que el sistema se mueva en equilibrio. Si vamos haciendo eso, nos vamos moviendo por esta línea, no pasa nada más que el volumen se va reduciendo a medida que la presión aumenta. Podríamos calcular cuál es la compresibilidad isotérmica midiendo la curvatura en esta figura. Todo eso sigue ocurriendo sin grandes novedades hasta que llegamos a este punto. Cuando llegamos a este punto, algo diferente pasa. Ahí no solo la temperatura está fija, sino que por más que yo trate de aumentar la presión permanece fija en el valor dado por esa línea. Y mientras trato de aumentar la presión, lo que observo es que empiezan a aparecer algunas gotitas de líquido. El sistema entra en la zona de coexistencia y manteniendo la temperatura y la presión constante, lo único que va pasando es que el vapor se transforma en líquido. Cada vez tengo menos vapor y tengo más líquido. Voy viajando imaginariamente por esta línea, pero en realidad estoy combinando este estado con este estado en distintas proporciones. Todo esto va a quedar más claro cuando lo estudiemos con más detalle, pero créanme por el momento que es así. Hasta que llega un punto que todo el vapor se convirtió en líquido y a partir de ahí ya, si trato de aumentar la presión, el sistema responde y la presión efectivamente aumenta.
aumenta y mucho. O sea, si yo quiero reducir el volumen, tengo que aumentar un montón la presión porque ahí entré a una fase condensada que tiene una compresibilidad mucho más baja y me cuesta mucho más esfuerzo reducir el volumen o mucha mayor presión. Por aquí vuelvo a estar entonces en un campo monofásico hasta que toco este punto. Cuando toco ese punto tenemos una fenomenología similar a la que experimentamos acá. Pero ahora la otra fase que aparece es una fase sólida. En algunas partes del líquido empiezan a aparecer pequeños núcleos de sólido, esos núcleos van creciendo, cada vez tengo más sólido y menos líquido, hasta que llego acá y es todo sólido. Y de ahí en más. Para reducir más el volumen tengo que aumentar la presión muchísimo, eso es todavía más vertical porque cuesta más comprimir al sistema. En general, trabajar con este tipo de diagramas es muy pictórico, pero poco práctico, digamos. No tenemos herramientas para trabajar en 3 dimensiones, así que lo que uno suele hacer es recurrir a proyecciones de esto. Una de esas proyecciones, esta es para el agua, es pensar en el plano TV y concentrarse en una isobara, o sea, una curva que se obtiene a una presión fija, que en este caso es de una atmósfera. Si arrancamos con el sistema en el estado 1 y vamos aumentando la temperatura, acá el sistema, yendo a la figura anterior, está en un estado líquido puro, voy aumentando la temperatura, aumentando el volumen, me voy moviendo por esto, hasta que llego a este punto, todos lo conocemos, 100 grados centígrados, empieza a hervir el agua, entonces ahí tengo una mezcla de una fase líquida y una fase vapor. Si esto lo hacemos en un recipiente cerrado y arranqué con líquido cerrado, aparecen unas pequeñas burbujitas, va creciendo la fase gaseosa, cuando llego a este punto, todo es gas y de ahí en más puedo seguir aumentando la temperatura y aumentando el volumen. Es un hecho comprobable experimental. Me preguntan si la constancia de la temperatura durante este experimento es algo experimental y sí, la respuesta es que sí, es algo que se comprueba experimentalmente a diario cuando cocinamos incluso. Es empírico, pero después vamos a ver que en base a ese hecho empírico hay una explicación a través del formalismo de la termodinámica para este fenómeno. Hay una razón bien clara para que esto tenga que pasar y no podamos zafar de esa situación. Esto uno lo puede hacer a distintas presiones y ahí se encuentra con algunas cosas interesantes. Si la presión es muy baja, la temperatura en la cual están en equilibrio el líquido y el vapor también es baja. Si la presión es muy alta, la temperatura a la que ese equilibrio se da también es mayor. Claro, exactamente, ese punto está acá arriba. Además de lo que acababa de describir recién, que cada presión tiene una temperatura característica que se conoce como la presión de vapor, lo que vemos en este diagrama es que el ancho de esto que se conoce como el plató, la zona plana, digamos, del diagrama, se va reduciendo a medida que vamos aumentando la presión. Y llega a un punto en el cual ese plató desaparece. Ese punto es el punto crítico que habíamos visto en el primer diagrama. Por encima de esta temperatura crítica, ya el líquido y el vapor se vuelven indistinguibles. Con lo cual uno podría dudar de si efectivamente son 2 fases distintas o no, en el sentido que decía antes. Como podríamos eventualmente pasar de este líquido a este vapor sin la transformación de fases que se da a esta presión, en la cual los dos coexisten, moviéndonos por el diagrama así, a volumen constante, subimos la temperatura hasta acá, después aumentamos el volumen hasta acá, venimos por acá, bajamos y llegamos ahí, y nunca notamos que este líquido estuviera largando burbujitas de agua. Así que podemos pasar continuamente de una fase a la otra. Ese aspecto es importante y estos puntos críticos de alguna manera nos dan una medida de las interacciones en el sistema.
la temperatura, la presión y el volumen característico de eso son una medida natural de cuáles son las interacciones del sistema y por lo tanto nos vamos a usar cuando estudiemos los gases reales como parámetros de alguna manera para describir esos gases. Así que son muy importantes esos puntos. Acá lo que tengo es simplemente una recopilación de los valores de presión y de temperatura que corresponden a los platós que estaban en la figura anterior. Esta es la presión de vapor, que va aumentando a medida que aumenta la temperatura y que no puede irse más allá de la temperatura crítica. Esta es una curva que termina en algún punto. En el caso del agua era un poco más alta la temperatura crítica, pero es una curva que termina, digamos. Y esta es una tabla donde encontramos el valor que habitualmente uno conoce para el agua de la presión de equilibrio, que es a una atmósfera a 100 grados. Pero si nos vamos un poco más alto en la montaña, a una presión menor, el agua puede llegar a hervir a una temperatura más baja. Bien. Otro corte que suele ser más útil para describir las fases es el diagrama PT, que tiene la particularidad de ser un diagrama en el cual las dos variables que ponemos en los ejes son intensivas. Entonces, todas esas regiones extendidas que acabábamos de ver en las isobaras se compactan en un punto. Permítanme ir para atrás algunas filminas. Sí. Acá. El diagrama PT es mirar desde este lado esta superficie. Todas estas líneas colapsan en un punto. Lo que terminamos viendo es una línea acá y la otra línea que corresponde al colapso de toda esa curva. Son diagramas mucho más cómodos para leer la información. Entonces, en este tipo de diagramas, lo que distinguimos son tres tipos de regiones diferentes. Regiones en las cuales hay una fase, sólido, líquido o vapor, se los llama campos monofásicos. Después hay líneas, en las líneas pueden estar dos fases en equilibrio, en este caso el sólido y el vapor, en este caso el vapor y el líquido, en este caso el líquido y el sólido, y después puntos, que es la menor dimensión, digamos, de la fauna que encontramos en este diagrama, en los cuales pueden existir simultáneamente las tres fases, sólido, líquido y gaseoso. En este mismo diagrama están esquematizados dos diagramas de fase típicos, el de una sustancia normal, entre comillas, que es el que está con las líneas llenas, el de una sustancia anómala, tipo el agua, que se expande al solidificar, que tendría en lugar de esta línea separando al sólido y el líquido. Esta línea en general no tiene puntos críticos, mientras que esta línea habitualmente presenta algún punto crítico. O sea que esta es una línea con fecha de vencimiento, esta no. Hay diferencias intrínsecas entre una fase líquida y una fase sólida, que tienen que ver con el orden periódico que hay en las fases sólidas y la falta de esa periodicidad en la fase líquida, que impiden la existencia de puntos críticos a lo largo de estas curvas. O sea que esto se termina porque nos quedamos sin tinta, pero debería llegar al infinito. Eventualmente puede ser que aparezcan otras fases sólidas y cambie la pendiente, pero no termina nunca en un punto crítico. Entonces, para pasar a algo más real, les muestro ahora un diagrama de fases posta real del agua. Es mucho más complejo del esquema que habíamos visto recién. El esquema que vimos recién tenía nada más que esta curva y esta curva. Cambia un poco la formita de esas curvas porque este gráfico está con escala logarítmica acá, pero lo que pueden apreciar en este gráfico es la cantidad de fases sólidas distintas que hay para el agua, los distintos tipos de hielos. Hay un único vapor, hay dos fases líquidas que no están volcadas acá, pero en algunas circunstancias el agua también muestra dos fases líquidas distintas que difieren en la densidad y un montón de fases sólidas que son distintas entre sí por el orden a nivel microscópico que tienen. Esta es una fase ortorrómbica, corresponde a un cierto ordenamiento, a una cierta
simetrías, digamos, de los átomos. Y como pueden ver, hay un montón de puntos triples. Este es el punto triple más famoso del agua que se usa como punto de referencia en termometría, pero también acá hay un punto triple, acá hay otro punto triple, acá hay otro. Cada vez que se junten líneas en un punto, esos son puntos triples y son puntos invariantes. No tienen definida la temperatura, la presión y el volumen. Si uno consigue tener agua líquida, gaseosa y sólida, no va a poder cambiar la temperatura y va a tener el valor exacto que corresponde a 273.16 Kelvin. Por eso los puntos triples se usan como referencias termométricas. Yendo a un diagrama un poco más simplificado, acá tenemos otro que es solo una curiosidad, el dióxido de carbono. Este es más sencillo, pero es más sencillo porque no tiene toda la información. También hay un montón de fases sólidas del dióxido de carbono que no están volcadas aquí. Aquí vemos un punto triple, un punto crítico. Acá han enfatizado que en esta zona el sistema pasa a estar en una fase que uno podría llamar un fluido supercrítico, que es una manera de decir que no es ni un líquido ni un vapor, es una cosa con unas propiedades intermedias, con algunos rasgos de vapor y con algunos rasgos de líquido. Y la otra curiosidad de este diagrama es que el dióxido de carbono es lo que se usa, lo que conocemos popularmente como el hielo seco, lo que ponen en las heladerías para mantener frío el helado. ¿Por qué hacen eso? Porque a una atmósfera el equilibrio entre el sólido y el gas se da a una temperatura bastante baja, por debajo de 70 grados, y directamente el sólido pasa al gas. No tenemos la posibilidad de pasar del sólido al líquido a esta presión, con lo cual no se nos moja el helado. Es algo que en lugar de derretirse se evapora simplemente. Una pavada, nada más. Bien. Preguntas, ¿cómo estamos? ¿Dudas de esto? ¿Nada? Fantástico. Estamos ya para pasar al siguiente bloque. ¿Quieren que hagamos un pequeño intervalo antes y después hacemos el bloque entero del gas ideal? Bueno, perfecto. 15 minutos entonces, a las 4 nos volvemos a ver. Bueno, lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase es el modelo gas ideal. La palabrita modelo ahí está puesta adrede porque efectivamente lo que nosotros vulgarmente decimos un gas ideal es en realidad un modelo. Es una construcción conceptual que hacemos para describir algunas sustancias en unas ciertas condiciones. Pero no es algo que exista en el mundo físico. Como habíamos comentado la vez pasada, la termodinámica no nos da valores concretos, ecuaciones de estados concretos, no nos va a decir el coeficiente de expansión térmica vale 5, o lo único que provee son relaciones. Entonces, para obtener ecuaciones de estado, para obtener valores numéricos, o tenemos que recurrir a experimentos, o tenemos que proponer modelos, dar algunas relaciones, meterlas en la maquinaria de la termodinámica y ver qué consecuencias tienen. Lo que vamos a hacer ahora es construir nuestro primer modelo. Y lo vamos a hacer basados en evidencia experimental. A partir de una serie de experimentos realizados a lo largo de muchos años, los primeros son de 1660 y los últimos de 1800, compactando todo eso vamos a llegar a la conocidísima ecuación de estado del gas ideal. La ventaja de este modelo las ventajas de este modelo son varias. Una de las más importantes es que es un modelo muy sencillo. Como tal, nos permite hacer estimaciones muy rápidas de qué va a pasar con determinada cantidad ante un dado proceso. Si comprimo algo isotérmicamente, qué pasa con el volumen, órdenes de magnitud, sale todo muy rápido. También es muy didáctico. También tiene la ventaja de que permite idear el termómetro de gas ideal y construir la escala de gases ideales, la escala de temperaturas de los gases ideales. Los termómetros de gas son instrumentos súper precisos, se usan todavía hoy en día para medir las temperaturas de referencia de la escala internacional. No las usamos en un laboratorio,
pero cuando alguien tiene que calibrar algo o definir cómo con un instrumento más práctico medir una temperatura y ver la correspondencia entre la medición del instrumento práctico y la temperatura real o más precisa, usa un termómetro de gases. O sea que es una cosa importante. No es simplemente una cuestión académica o didáctica. Otra ventaja de este modelo es que podemos, no lo vamos a hacer nosotros, pero lo van a hacer ustedes seguramente el próximo semestre, se puede derivar perfectamente desde un punto de vista estadístico a partir de un modelo microscópico. Un modelo que considera que este gas está formado por partículas puntuales que no interactúan entre sí, salvo cuando colisionan, entre ellas o con las paredes del recipiente, y que esas colisiones son perfectamente elásticas. Es el modelo más simple microscópico que uno podría imaginar para una sustancia, y ese modelo microscópico produce la misma ecuación de estado que vamos a obtener nosotros a partir de mediciones macroscópicas realizadas, como dije, hace muchos, muchos años. Los experimentos comienzan con el experimento este de aquí, ¿se alcanza a ver? Estas son, sí, ahí se está contrastando un poco más. Estos son experimentos, no son los datos experimentales de Boyle, pero se conocen como los experimentos de Boyle, de 1662, por ahí. Y son experimentos en los cuales Boyle quería relacionar la presión con el volumen cuando mantenía para un determinado gas, en este caso es nitrógeno, la temperatura constante. Y lo que comprobó es que, bueno, lo que ya todos más o menos sabemos, a medida que uno comprime un gas, se reduce el volumen, pero lo hace de una manera particular. Estas curvas que están aquí tienen una dependencia específica que es la de una hipérbola, o sea, el producto de la presión y el volumen resultan en un valor constante según los resultados de estos experimentos. O sea, la conclusión de esto es que P por B es igual a K, donde K es una constante, y eso vale, no siempre, sino que vale para una cantidad fija de gas y vale a presiones bajas. A presiones más altas la relación inversa existe, pero no necesariamente es hiperbólica. Esta relación, P por B igual a K, se conoce como la ley de Boyle. Boyle descubrió esto en el contexto de estudios que estaba realizando para mejorar las bombas de vacío, para estudiar el vacío, digamos, básicamente, y estaba interesado para obtener ese vacío en ver cuáles eran las propiedades de los gases, y por eso estudiaba los gases a bajas presiones. ¿Sí? Como un spin-off, digamos, de sus estudios, sacó la ley que hoy conocemos como ley de Boyle, la ley mía, dijo en su momento, y que tiene esta forma, que el producto de P por B es una constante. Este es el primer conjunto de hechos experimentales. El segundo conjunto tiene que ver con experimentos realizados a presión constante, y estos experimentos fueron hechos en paralelo por Charles y también por Guy Lussac entre 1787 y 1802, más o menos, más de 100 años después de esto. En estos experimentos lo que se observaba era cómo cambiaba el volumen con la temperatura, manteniendo la presión constante. Estas curvas también corresponden a nitrógeno. Y acá hay varias cosas interesantes, ¿no? Una, que la relación que se observa aquí es lineal. O sea, el volumen tiene la forma A1 más A2 por tita. Cuanto menor es la presión, más grande es la pendiente. Y otra cosa interesante que se observa es que todas estas curvas extrapolan a un mismo numerito. Acá ya no están medidas, pero sí están extrapoladas, y ese numerito es menos 273.15.
Esto en la época lo medían con, como acá figuran grados Celsius, lo medían con termómetros de mercurio. O sea que estrictamente lo que nos está diciendo es que los gases y el mercurio se expanden de la misma manera. Pero es interesante ver que está esta relación. Esa relación se conoce como la ley de Charles y de Gay-Lussac. Estas dos expresiones son las que vamos a utilizar para construir el modelo gas ideal. Antes de ir a la ecuación de estado del gas ideal, vamos a pasar por la idea del termómetro de gas, que se puede construir principalmente pensando en esta ley de Charles y de Gay-Lussac. La idea para eso es aprovechar esa propiedad y definir una nueva escala de temperatura que saque provecho a esta extrapolación al mismo valor de menos 273.15. O sea, podríamos definir una nueva temperatura en la cual le sumamos a los valores de la escala Celsius 273.15 y la escala de temperatura va a tener, en esa escala de temperatura, la relación va a ser lineal sin ninguna ordenada. Entonces, redefiniendo la escala de temperaturas para que A1 sea igual a 0, tenemos la relación B igual a A2 por T. Y la gracia de esta relación es que si hacemos el cociente de esta relación evaluada en dos volúmenes y dos temperaturas distintos, nos permite observar que B sobre B de referencia tiene que ser igual a T sobre una temperatura de referencia. ¿Y eso qué significa? Significa que si elegimos algún estado de referencia, podemos medir la temperatura de otro estado del cual no conocemos la temperatura simplemente midiendo los volúmenes. Esa es la idea que está atrás de un termómetro de gases que opera a presión constante. Lo tenemos que hacer operar a presión constante para que valga esta ley y por lo tanto valga esa propiedad que acabamos de anotar allá. Para hacer eso, lo que nos quedaría es determinar o elegir algún estado de referencia y elegir algún valor para la temperatura de referencia. Como estado de referencia, es conveniente usar el punto triple del agua por su invariancia. Se elige y como temperatura de referencia va a ser la temperatura del punto triple, TTR. Elegimos el valor numérico 273.16 y le ponemos la letra K de Kelvin, que va a terminar de ser formalmente un Kelvin cuando definamos la escala termodinámica de temperatura, pero que coincide con la escala de los gases ideales. Este número caprichoso no lo es, sino que se ha elegido de esa manera para que el grado Kelvin sea igual al grado Celsius, que es el grado tradicional o el más histórico. Digamos, con esta elección, que no es más que elegir un valor para A2 de alguna manera, digamos, estamos eligiendo el paso de la escala, con esta elección, un Kelvin es igual a un grado Celsius. Eso quiere decir que si hacemos esas elecciones,
La temperatura incógnita la podemos determinar despejando de esta expresión. Va a ser igual a la temperatura de referencia, o sea, la temperatura del punto triple por V sobre V del punto triple, y numéricamente esto va a ser 273.16 Kelvin por V sobre V triple. Esa pasa a ser la ecuación que describe a nuestro termómetro. ¿Cómo funciona este termómetro? ¿O cómo tendríamos que hacer qué operaciones tendríamos que hacer para medir una temperatura con este termómetro? Tendríamos que tener, lo primero que tenemos que hacer es elegir una presión. Elegir valor de P. Que debería ser una presión baja para que valga la ley de Charles y Gay-Lussac. En el segundo paso tendríamos que contar con una mezcla de agua en el punto triple. Entonces ponemos en contacto nuestro termómetro de gas, es un recipiente en el cual tenemos gas, que lo mantenemos al valor de presión que elegimos, lo ponemos en contacto con el agua en el punto triple y vemos qué volumen termina ocupando ese gas cuando se equilibra térmicamente con el punto triple. Entonces, equilibramos el gas con agua a T triple y medimos B triple. Medimos el volumen de esa situación. El paso 3 es exactamente lo mismo, pero poniendo en contacto el termómetro con el cuerpo al cual le queremos medir la temperatura. Entonces, equilibramos gas con el cuerpo y medimos, sigo allá, y medimos el volumen que ocupa el gas en esa condición. Si ya tenemos B triple, hacemos el cociente, multiplicamos por 273.16 y obtenemos la temperatura. Bastante sencillo. No es práctico, no es para llevar en el bolsillo el termómetro de presión constante, pero el principio es relativamente sencillo, relativamente simple, el principio. Sí. Uh-huh. Ahora, mediante esto nosotros se define el termómetro de gas, se tapia el termómetro de gas. Y más porque, ¿con qué propiedad antes se definía la temperatura al momento de hacer este experimento? ¿Mediante qué propiedad del sistema se definía? Se usaba, en el experimento que está acá, lo que usaban eran, me preguntan cómo se determinaba la temperatura antes de usar este tipo de escalas. Y la temperatura, cuando se hacían estos experimentos, se determinaba con termómetros de mercurio. O sea, uno tiene un tubo capilar que tiene mercurio, que está alojado en un bulbo, y lo que uno observa como propiedad termométrica es la longitud de la columna de mercurio. El mercurio tiene una dilatación tal que hace que cuando esté a temperaturas altas ocupa más volumen que cuando está a temperaturas bajas, entonces lo que uno mide es la longitud de la parte del capilar que está ocupada por el mercurio, y a partir de ahí hay una relación directa con la temperatura. De alguna manera, digamos, en realidad no tenía unidades de longitud, pero las podría haber tenido. Digamos, uno podría haber puesto un centímetro al lado y decir tengo una temperatura de 10 centímetros. Lo que se hacía era, se elegían dos temperaturas de referencia, que era la de cero, el equilibrio, el punto del hielo y el punto de ebullición del agua, y entre esos dos puntos decían, bueno, vamos a poner una escala que tenga 100 grados Celsius. Dividimos, digamos, ponemos el termómetro de mercurio en contacto con el punto del hielo, vemos
qué longitud ocupa el mercurio en ese tubo capilar. Después hacemos lo mismo poniéndolo en contacto con agua en ebullición. La longitud era mayor. La diferencia de esos dos puntos de longitud del mercurio se dividía en 100 unidades y cada una de ellas era 1 grado Celsius. Y así funcionaba súper bien. De hecho, Boyle se dedicaba a construir instrumentos y construía termómetros, entre otras cosas. Hay que arrancar con algo, digamos. La propiedad termométrica era esa. Después, a partir de eso, uno ve que puede encontrar otras propiedades termométricas como el volumen en lugar de la longitud de algo. Claro, pero que la relación se haya definido como lineal y que después de venir acá es una casualidad. Sí, es una casualidad, pero hay más, todavía no terminamos. Porque esto, en principio, es una casualidad, pero que tiene más propiedades que tienen que ver con la conexión de esta escala después con la escala termodinámica de temperatura. Pero esto que en principio los acabo de convencer que funciona más o menos bien, uno podría preguntarse si con distintos gases tenemos la misma temperatura o depende del tipo de gas. O qué pasa si yo estoy usando una presión que no es tan baja y la ley de Charles no se satisface con tanta precisión, entonces la temperatura no me va a dar tan bien, porque la relación lineal tal vez no se cumple. Bueno, para eso está bueno mirar este dibujito que está acá. Acá hay mediciones con distintos termómetros de gas, usando distintos gases a distintas presiones. O sea, una de estas mediciones que acabamos de mencionar acá podría ser hecha con nitrógeno a esta presión 1,2 y nos hubiera dado esta temperatura. Pero después nos tomamos el trabajo de decir, bueno, ahora voy a medir la misma temperatura, pero con una presión constante de 1 atmósfera. Y tengo este punto. Y así 0,8, 0,6, 0,4, 0,2. Y voy teniendo todos estos puntos, con nitrógeno. Pero si lo hago con oxígeno, a 1,2 el oxígeno me da otra temperatura. En el gráfico parece mucha la dispersión, pero miren la escala, ¿no? Ni siquiera hay 1 grado en todo el eje vertical. O sea que son diferentes, pero son bastante precisos. Así todo a presiones de 1 atmósfera. Esto es para la temperatura de fusión del azufre. Pero el otro punto interesante es que si hago este jueguito de ir reduciendo la presión, también van cambiando los valores del oxígeno y casualmente todos apuntan al mismo lugar. Con el helio pasa lo mismo, con el hidrógeno pasa lo mismo. Entonces, a presiones finitas, los termómetros de gas podrían diferir. Pero si me voy al límite de presión cero, todos caen a un mismo valor con una precisión tremenda. Esta de acá es la temperatura en la escala de los gases ideales, que es esta definición, pero agregándole el límite cuando P tiende a cero. O sea, tomarse el laburo de hacer varias mediciones a distintas presiones y extrapolarlas a cero presión. Esa es la escala más precisa de todas. Bueno, en el límite no parece depender, ¿no? De hecho, es una de sus ventajas principales. Depende de la sustancia porque tenemos que usar un gas, pero a partir de este gráfico da la sensación que no depende de la naturaleza del gas, lo cual es un avance, porque un termómetro de mercurio y un termómetro de alcohol, donde en lugar de poner mercurio ponemos alcohol como la sustancia que se dilata, no miden lo mismo. Las longitudes son diferentes, porque la dilatación del alcohol es diferente a la del mercurio. Entonces, distintos líquidos puestos en un capilar darían distintas temperaturas o tendría que tomarme el grado, digamos, en la escala tendría distinta longitud. Pero acá, usando distintos gases, vamos al mismo punto siempre y cuando nos tomemos este trabajo de ir al límite de la presión tendiendo a cero. Entonces, eso es esta propiedad la que le da un poco más de fuerza a esta idea y la que nos permite definir la escala de temperatura de los gases ideales. Los gases ideales son los que cumplen exactamente la ley de Charles, que se cumple exactamente en el límite de P tendiendo a cero. Entonces, la T queda definida como 273
.16 Kelvin multiplicada por el límite cuando P tiende a 0 de B sobre B del punto triple. Y este es un termómetro que funciona a presión constante. Hay un complemento de este termómetro que es en los experimentos anteriores también hay un experimento equivalente trabajando a volumen constante y ahí uno encuentra que hay una relación lineal entre la temperatura y la presión. Eso da lugar a que podamos definir una temperatura mediante el cociente. Como un termómetro de volumen constante. Sí. O sea, ¿tiene sentido hablar de esta escala igual cuando querés ir a temperaturas muy cercanas al cero, estarías diciendo que el volumen que ocupa tu gas está yéndose a cero, por decirse? Pero como que, o sea, entonces el gas en sí ocupa un volumen siempre, o sea, en algún momento se cambiaría incluso de estado, dejaría de ser un gas. Entonces, sí, claro. o sea, simplemente estás extrapolando de lo que tenés y va, y el resto de la escala la armás así, no tiene sentido ni a pensarlo como que podrías medir esas temperaturas con este método. Me preguntan cuál es si no hay problemas asociados con esta escala y el hecho de ir a presiones muy bajas, en cuyo caso el volumen es muy bajo y hasta a temperaturas bajas podríamos tener problemas también. Efectivamente, digamos, este límite es una forma matemática de escribir la definición. En la práctica uno puede llegar hasta cierto valor de presión donde pueda medir volúmenes o tal vez es mejor este mecanismo para usar un termómetro práctico en el cual vos tenés un volumen constante que es relativamente más fácil de mantener experimentalmente y lo que tenés que hacer es medir presiones que son muy bajas pero que las podés medir con cierta precisión. Llegás hasta cierto valor y a partir de ahí extrapolás. También en los instrumentos modernos, esta es la idea conceptual, lo que existe hoy en día es ecuaciones de estado para los gases que son muy precisas para describir el comportamiento de los gases reales. Ecuaciones de estado mucho más complejas que la de ecuación de estado del gas ideal. A partir del conocimiento de eso, uno puede trabajar en zonas no tan cercanas al límite de P tendiendo a cero y hacer correcciones sobre la medición conociendo las propiedades de los gases. Este es el principio, pero podría, digamos, funciona de hecho, como se ven estos datos que son experimentales, ¿no? Y acá esta presión tampoco, este punto obviamente no está medido, pero acá estás a 0,2 atmósferas, no es una cosa tan baja, ¿no? Ahí en las guías tienen algunos ejercicios para jugar un poco con estas definiciones, con datos y terminar de redondear la idea. Para pasar de una definición a la otra con la ecuación de estado del gas ideal es directo también, si tuvieran dudas por esta segunda expresión. ¿Alguna otra pregunta de esta parte de la escala de los gases ideales? Bien, entonces como último bocadito de hoy, veamos, derivemos la ecuación de estado del gas ideal. En base a toda la información experimental, o sea, a la ley de Boyle y a la ley de Charles y Lusac. Primero veamos qué es un gas ideal. La construcción gas ideal es un gas que artificialmente nosotros decimos que va a cumplir exactamente la ley de Boyle y la ley de Charles en todo el rango de presiones y temperaturas. Con los gases reales esas leyes se cumplen estrictamente en el límite de bajas densidades, bajas presiones o altas temperaturas. Pero el modelo gas ideal dice, yo me imagino que tengo una sustancia que todo el tiempo, independientemente de cuál sea la presión, la temperatura o el volumen que use, va a cumplir con esas dos leyes.
esa sustancia hipotética es lo que llamamos un gas ideal y va a tener la ecuación de estado del gas ideal que vamos a derivar enseguida, que ya todos conocemos. Entonces, un gas ideal es un gas que en todo el rango de presión, volumen y temperatura cumple con las leyes de Boyle y de Charles. Bueno, la tercera es la última, y de Charles y Gay-Lussac. ¿Se imaginan que como modelo esto no va a describir a ningún gas en un régimen de altas presiones y bajas temperaturas? Eso es otro tema, es otro problema. ¿Cuál es la utilidad de ese modelo? Como modelo existe aún en esas condiciones. Después, si es útil o no, es otro problema. Eso quiere decir, digamos, estas condiciones lo que nos van a permitir es escribir las relaciones P por B igual a constante y volumen igual a... relacionado linealmente con la temperatura en un experimento a presión constante. Entonces, para construir la ecuación de estado, vamos a conectar dos estados arbitrarios, P1, B1, T1, y otro P2, B2, T2, a través de un estado intermedio que nos permita conectarlos con las leyes de Boyle y con las de Charles y Gay-Lussac. Entonces, como la primera conexión la queremos hacer con la de Boyle, que es a temperatura constante, vamos a fijar la temperatura en T1. Y como esta parte la queremos conectar con la ley de Charles, vamos a fijar la presión en P2. El volumen es la variable de ajuste de este estado, que quedará determinado a partir de la ecuación de estado o la propiedad que sea del gas. Digamos. Siempre lo dejo como parámetro libre para poder satisfacer la propiedad del gas en particular. Entonces, esto como está a temperatura constante, estos dos estados tienen que verificar la ley de Boyle. Y a su vez, estos otros dos como están a presión constante, o mejor dicho, tienen la misma presión, podría conectarlos por un camino a presión constante, tienen que satisfacer la ley de Charles. Esta primera condición hace que P1 por B1 sea igual a P2 por Bx. ¿Verdad? Esa era la propiedad de Boyle. Y la otra, a ver que no me quiero olvidar nada, una constante igual a K1, y la otra relación es que Bx sobre T1 tiene que ser igual a B2 sobre T1 igual a K2 por la ley de Charles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sería B2 sobre T2? Sí, sería B2 sobre T2. Gracias. Sería y es. Ya iba a ser agua. Bueno, si estamos de acuerdo ahora sí, lo que nos queda es un poquitito de álgebra muy sencilla. Tenemos estas dos identidades, si las multiplicamos también van a dar una constante. Tenemos P1, B1, Bx sobre T1 tiene que ser igual a P2, Bx, B2 sobre T2.
Y esto tiene que ser igual a una constante. A una constante para una cantidad fija de gas. Todos los experimentos anteriores eran, recuerden, para una cantidad fija de gas. Bx aparece en los dos lados, así que afortunadamente la podemos cancelar. Y lo que sale de ahí es algo que ya va tomando la formita que todos estamos esperando. P1, B1, T1 es igual a P2, B2, T2 igual a K. Lo único que falta es ver quién es esa constante. Y para eso tenemos que prestar atención a esta aclaración que hice acá. ¿Qué pasaría si usáramos una cantidad distinta de gas? ¿Esta constante sería lo mismo o tendría que ser diferente? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Y cuán diferente? Dicen que tendría que ser diferente, pero... ¿Mm? Sí, señor. Me dicen que si dejo la presión y la temperatura iguales, debería ser proporcional al volumen. Efectivamente, esta combinación de variables que están acá o ahí, tenemos dos variables que son intensivas, que son independientes del tamaño del sistema, pero hay una que es extensiva. Escalea con el tamaño del sistema. Entonces, si pongo el doble de gas, este número va a ser el doble de grande. Esta constante tiene que ser el doble de grande. Entonces, de ahí podemos decir que esta K es otra constante por la masa o por el número de moles, algo que sea proporcional al tamaño del sistema. Muy bien, ya estamos casi. Apareció la N, solo falta que aparezca la R. Lo que tenemos por ahora es P1, B1 sobre T1 es igual a P2, B2 sobre T2 igual a C por N. Ahora, esta C, ¿es una constante universal o depende del tipo de gas? Es universal, es la R, ¿no? P por B igual a NRT. ¿Pero por qué? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, para eso tenemos que invocar la hipótesis de Avogadro. Amadeo Avogadro dijo lo siguiente: volúmenes iguales de dos gases a la misma presión y temperatura tienen el mismo número de moles. Entonces, si sacamos la varita de Avogadro y tomamos para dos gases distintos el mismo volumen, a la misma presión, a la misma temperatura y tienen el mismo número de moles, la C no puede depender del tipo de gas. Esa C es una constante universal. Y esa C es R y es 8.314 Joule mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Así que estrictamente el modelo gas ideal invoca tres cosas: la ley de Boyle, la ley de Charles y la hipótesis de Avogadro, que no es cierta estrictamente. Los gases reales no la cumplen, solo la cumplen los gases ideales, pero que en ciertas condiciones es cierta, en el límite de bajas densidades de los gases, bajas presiones, altas temperaturas. Con esos tres ingredientes construimos la ecuación de estado del gas ideal y con eso podemos alimentar a la termodinámica para ver qué consecuencias salen de esa ley. Entonces, la expresión final es la conocida P por B sobre T igual a N por R. O, en
su versión P por B igual a nRT, la que más les guste. ¿Perdón? No. Entonces, esto sería la última parte del último bloque de la segunda clase. Esta es la ecuación de estado, recapitulando, que describe el modelo del gas ideal, que es un modelo que considera que el gas en todo el rango de presiones, volumen y temperatura se comporta como un gas ideal que corresponde microscópicamente a ese modelo en el cual las partículas no interactúan entre sí, salvo mediante choques elásticos, y que construimos a partir de la evidencia experimental de cómo dependían la presión y el volumen a temperatura constante y el volumen y la temperatura a presión constante. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario más que quieran hacer? La hipótesis de Avogadro también es una suposición. Sí, la hipótesis de Avogadro efectivamente es una suposición, es una hipótesis que tiene un correlato experimental que tiene que ver con experimentos que hacían en el momento donde hacían reaccionar distintos gases y a partir de la ley de las proporciones definidas en la que veían que volúmenes múltiplos entre sí de distintos gases producían volúmenes relacionados con esos volúmenes de otros productos, los llevaba a pensar que las unidades elementales de esos gases tenían que ser proporcionales de alguna manera a esos volúmenes y de ahí surge esta idea, ¿no? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, ahí tienen en la guía para entretenerse con los gases ideales, con la ley cero, etcétera.